Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez traigo un vídeo creo que un poco más cortito que de costumbre, pero es que quería aclarar una cosa y es que el otro día estaba yo con mi entrenador personal y él se puso a hacer unos toques de fútbol y se me vino a la cabeza Jairzinho en el FIFA y digo yo, es que es igual, entonces se me vino a la cabeza una idea de vídeo y es que mucha gente que lleva jugando FIFA mucho tiempo, he oído que dicen que FIFA 23 es el peor FIFA. Pero siento que esto no es del todo cierto, aunque en algunas partes sí. Y en este vídeo voy a deciros el por qué. Sin nada más que decir, nos vemos después de la intro. La verdad voy a ser honesto, hay mucha gente que se está quejando bastante de que FIFA 22 y 23 son más o menos iguales, debido a que en FIFA 22 todas las promociones, ya sea los aniversarios, ya sea los rule breakers, cualquier promoción, la gente está diciendo que son las mismas en FIFA 23. Y honestamente esto me parece un poco, no sé si decir que medio cierto, medio no, porque aunque sí que es verdad que las promociones son más o menos las mismas, pues sí que es verdad que en FIFA todos los años meten ciertas promociones, como por ejemplo el aniversario de FUT, que lleva estando bastantes FIFA. Y por ejemplo los TOTS, los TOTIs, todo ese tipo de promociones llevan estando en FIFA todo el tiempo. Sin embargo, sí que es verdad que hay varias promociones que han sido muy parecidas. Y no solo eso, sino que FIFA 22 y 23 son bastante parecidos en la jugabilidad. Solo sí que es verdad que en el 23 añadieron varios tiros nuevos, pero poquito más. Y entonces hay personas en la comunidad de FIFA que dicen que esto podría ser un problema por el que según la comunidad FIFA 23 es uno de los peores FIFA. Pero bueno, realmente otro motivo, y que sí que es verdad que es un poco, desde mi punto de vista, un poco más importante, son los SBCs o desafíos de creación de plantillas. Se ha caído algo. Pero bueno, SBCs o desafíos de creación de plantillas, da igual, que básicamente hay demasiados y parte del entretenimiento de FIFA ya no es tanto jugar partidos, sino hacerte SBCs uno tras otro, a ver si te salen sobres y jugadores chetados. Y esto la verdad también se liga un poco a lo que voy a decir a continuación. Es que en los anteriores FIFA, bueno, no en los anteriores, sino en los hace unos cuantos años, en un equipo casi todo eran oros y ya habría un icono o algo así, o un tipo de promoción, y ya era como que madre mía, tiene un icono, usted tiene que ser bueno. Seguramente esto lo habréis escuchado muchísimo en la comunidad, pero es que esto es verdad, gente, porque en FIFA 23 e incluso yo diría que FIFA 22 es bastante sencillo tener un equipo chetado. Entonces tú te metes a un Division Rivals o un Foot Champions y la mayoría de jugadores van a tener que si un Jairzinho, que si un Mbappé, que si un Modric promoción chetada. Entonces casi todo el mundo tiene un equipo chetado. Pero esto realmente, aunque sigue para muchos jugadores esto es una desventaja, para otros puede ser una ventaja, porque mientras que hay muchos jugadores que preferían tener menos probabilidad para no sentir tanto la adrenalina de cuando te sale una carta chetada y no perderla, porque sí que es verdad, chicos, que al tener más posibilidades de tener tantas cartas chetadas no sientes tanta adrenalina cuando te sale una de ellas. Pero igualmente hay gente de la comunidad de FIFA que lo que más le interesa son los SBCs, el tema de hacer ese tipo de cosas, así que realmente esto sí que hay muchas opiniones variadas en la comunidad. Pero sí que hay una cosa que en mi opinión creo que la gran mayoría de personas podemos verlo, y es que hay un problemilla con el mercado de transferibles, y es que por estas fechas siempre pega un bajón, eso está claro, pero sí que es verdad que hay cartas muy caras y otras muy baratas sin haber un punto medio. A lo que me refiero es que a lo mejor hay cartas muy malas por 30.000 monedas, 40.000 monedas, por ejemplo. Tampoco creo que sean tan malas y vayan en ese precio. Pero luego no hay ninguna carta que buena, worth it, que valga unas 500.000 o algo así, sino que tiene que subir más. La mayoría de cartas buenas que realmente rentan pasan del millón y no todo el mundo puede tener este tipo de moneda. Y esto en la comunidad de FIFA, según me he estado informando, es bastante criticado, la verdad. Y otra cosa que sí que la gente, he oído mucho a la gente quejarse, aunque sea a gente de mi alrededor que juega FIFA, es del handicap, que realmente creo que esto no es algo nuevo, no sé si es tan nuevo. Y es que, para los que no sepan qué es el handicap, es que cuando llevas ciertos partidos ganados, perdidos, el juego o bien te facilita o bien te dificulta el sistema para ganar. Por ejemplo, si llevas muchos partidos ganados seguidos, bastante probable que
o en el matchmaking te pongan con uno muy bueno, o por ejemplo los regates te salgan mal, tus jugadores se caigan más a menudo, y esto básicamente sería el handicap. Y aunque esto realmente sí que es algo que puede ser molesto hasta cierto punto, no creo que sea un problema, y más cuando, por ejemplo, yo recuerdo que en FIFA 22, por ejemplo, también estaba, así que no lo veo como un problema tan grande dentro de FIFA. Así que eso sería, gente. Realmente FIFA 23 es el peor FIFA. Yo no diría que es el peor FIFA, realmente no lo sé porque no veo que haya algo demasiado malo. De todas formas, estoy hablando del Ultimate Team, el modo carrera y ese tipo de modos de juego van aparte, claramente. Pero bueno, chicos, realmente yo no veo que FIFA 23 sea tan malo. Sí que hay cosas que pueden mejorar, claramente, pero no pasa nada. Todos los videojuegos normalmente tienen ciertos errores que al fin y al cabo son mejorables, pero no pasa nada respecto a esto. Así que sin nada más que decir, gente, hasta aquí el vídeo de FIFA, que ya me lo han pedido unos cuantos, el vídeo sobre Fifita, y ya lo tenéis, el vídeo sobre FIFA. Y sin nada más que decir, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.